Carl Jung, el gigante de la psicología, pasó décadas adentrándose en la mente criminal, y lo que descubrió es, francamente, aterrador. Los psicópatas no eligen a sus víctimas al azar, no. Ellos usan una frase específica, una prueba psicológica encubierta, una especie de radar invisible para evaluar si eres el blanco perfecto. Y lo más inquietante es que la mayoría de nosotros respondemos justo como ellos esperan. Este video va a exponer esa frase, esa llave maestra de la manipulación, y al final conocerás la única respuesta que te protege instantáneamente. Pero antes necesito que entiendas algo crítico. Si alguien te hizo esta pregunta recientemente y sentiste una incomodidad, una punzada que no supiste explicar, escucha. Tu instinto te estaba gritando la verdad. No lo ignores. Jung trabajó con criminales diagnosticados en el Hospital Psiquiátrico Burgholzli entre 1900 y 1909. Ahí desarrolló su famosa prueba de asociación de palabras. Pero lo que casi nadie sabe es que durante esas sesiones descubrió patrones misteriosos en cómo los psicópatas evalúan a otros. No hablan para comunicarse, hablan para recopilar datos, para sondear. Cada frase que dicen es un sensor, una herramienta de recolección. Y la frase que voy a revelarte es su favorita. ¿Por qué? Porque mide exactamente 3 variables que necesitan confirmar antes de atacar. Primera variable, tu sentimiento de culpa, ese peso que cargas. Segunda variable, tu capacidad de establecer límites, de decir no. Tercera variable, tu necesidad de aprobación ajena, de buscar el visto bueno de los demás. Si fallas en las 3, te marcan como presa fácil. Y todo esto ocurre en menos de 30 segundos de conversación. ¡Increíble! La frase que un psicópata usa para evaluar si eres su próxima víctima es esta. Escucha con atención. ¿Por qué te pones así? Variaciones incluyen, no era para tanto, estás exagerando, o la más, letal de todas, era solo una broma, ¿por qué te lo tomas tan en serio? Ahora, tu primera reacción podría ser, pero eso lo dice todo el mundo. Exacto. Y ese es precisamente el genio oscuro de esta frase. Es tan común, tan normalizada socialmente, que pasa desapercibida como prueba de vulnerabilidad. Pero cuando un psicópata la dice, está observando 3 respuestas específicas, con precisión quirúrgica. Déjame decodificar lo que realmente está evaluando. Respuesta número 1 que el psicópata busca: justificación inmediata. Si después de escuchar ¿por qué te pones así?, tu reacción automática es explicar por qué sentiste lo que sentiste, acabas de fallar la primera prueba. El psicópata acaba de confirmar que tienes alta necesidad de validación externa. Estás justificando tus propias emociones ante alguien que las invalidó. Jung llamó a esto inversión de la autoridad emocional. ¡Profundo! La persona sana piensa, yo soy el autor de mis sentimientos. La víctima potencial piensa, debo convencer al otro de que mis sentimientos son válidos. ¿Ves la diferencia? En el segundo caso, entregaste el poder. Le diste al psicópata la información que necesitaba. Tú no confías en tu propia percepción emocional, necesitas que él la apruebe. Y ahora, él sabe que puede distorsionar tu realidad, porque tú misma buscas su permiso para sentir. Respuesta número 2 que mide el nivel de peligro. Disculpa automática. Perdón, es que soy muy sensible. O, tienes razón, me lo tomo todo muy personal. Si dijiste algo así alguna vez después de que alguien invalidó tu reacción emocional, escucha esto con atención brutal. Acabas de demostrar que asumes culpa por el malestar que otro causó. ¡Terrible! Jung identificó esto como Shadow Projection Reversal, proyección invertida de la sombra. En términos simples, el psicópata hizo algo inapropiado, te molestó, y en lugar de que él asuma responsabilidad por su comportamiento, tú asumiste responsabilidad por tu reacción. Él externalizó la culpa,
tú la internalizaste. Esto es exactamente lo que el psicópata necesita confirmar. ¿Esta persona se culpa a sí misma por las cosas que yo hago? Si la respuesta es sí, eres territorio libre para manipulación, porque ahora él sabe que puede lastimarte repetidamente y tú te culparás por sentirte lastimada. Respuesta número 3 que confirma que serás víctima fácil. Modificación de comportamiento. Después de escuchar, eres tan sensible, empiezas a comportarte diferente. Te censuras, no expresas cuando algo te molesta porque no quieres parecer exagerada. Empiezas a reírte de chistes que te incomodan. Aceptas comentarios que te lastiman sin decir nada, porque internalizaste la idea de que el problema es tu sensibilidad, no el comportamiento del otro. Jung describió esto como self-silencing por validación externa, autosilenciamiento por necesidad de aprobación. Y esto es lo más peligroso de todo, porque ahora el psicópata no solo sabe que eres vulnerable, sabe que tú misma vas a suprimir tus alarmas internas para no incomodarlo. Acabas de convertirte en la víctima perfecta, una que se silencia sola. Pero aquí está lo que necesitas entender sobre esta frase y por qué funciona tan efectivamente. No es solo una prueba, es una profecía autocumplida. Déjame explicarte el mecanismo psicológico que Jung descubrió. Cuando alguien te dice, eres tan sensible, está haciendo algo llamado etiquetado patológico de respuestas normales. Tu incomodidad ante un comentario inapropiado no es sensibilidad excesiva, es una respuesta emocional calibrada ante un estímulo inadecuado. Es tu sistema de alarma funcionando correctamente. Pero cuando el psicópata etiqueta esa respuesta sana como sensibilidad excesiva, está recalibrando tu percepción. Está diciéndote, tu sistema de alarma está roto, no confíes en él. Y si tú aceptas esa recalibración, ahora tienes un sistema de detección de peligros desactivado. Ya no confías en tu incomodidad. Y una persona que no confía en su propia incomodidad es una persona indefensa. Carl Jung escribió en sus diarios privados de 1910, nunca publicados hasta 2009, el criminal más peligroso no es quien ignora las emociones de otros, es quien enseña a otros a ignorar sus propias emociones. Impactante. Esta frase resume todo. El psicópata no necesita que ignores tus emociones, necesita que tú aprendas a ignorarlas tú misma. Y ¿por qué eres tan sensible? Es la inyección de ese veneno psicológico. Es entrenar a la víctima en autoinvalidación. Y lo más disgustado es que funciona. Porque nuestra cultura ya nos entrena en esa dirección. No llores, no seas dramático, deja de exagerar. Crecimos escuchando esas frases. El psicópata solo está activando un condicionamiento previo. Por eso funciona tan rápido. Ahora, déjame mostrarte las 5 variaciones más comunes de esta frase prueba y cómo decodificar qué está midiendo cada una. Porque el psicópata no siempre usa las mismas palabras, pero siempre está midiendo las mismas 3 variables: culpa, límites y necesidad de validación. Primera variación. ¿Era solo una broma? ¿No puedes reírte de ti mismo? Esta versión mide específicamente tu tolerancia al abuso disfrazado de humor. Si te ríes de un chiste que te humilló, acabas de decirle al psicópata que aceptas agresión siempre que venga envuelta en humor. Segunda variación. Te lo tomas todo muy personal. Esta mide si separas ataque de intención. El psicópata quiere saber, ¿esta persona defiende sus barreras incluso cuando el ataque no fue intencional? Si respondes, tienes razón, no debería tomármelo personal, acabas de confirmar que solo defiendes tus barreras si hay intención maliciosa probada. Eso significa que el psicópata puede lastimarte accidentalmente, indefinidamente. Tercera variación. Siempre estás a la defensiva. Esta es brillante, porque invierte la narrativa. Tú estableciste una barrera y él lo reenmarca como si tú fueras el problema. Si aceptas ese reenmarcado y piensas, tal vez soy muy defensiva, acabas de patologizar tu propio instinto de autoprotección. ¡Ojo con eso! Cuarta variación.
No puedo decirte nada sin que te molestes. Esta mide tu necesidad de aprobación ajena. Si después de escuchar esto te esfuerzas en mostrarle que sí puede decirte cosas sin que te molestes, estás modificando tu comportamiento para acomodar su falta de respeto. El psicópata acaba de confirmar que priorizas la comodidad de él sobre tu propia dignidad. Piénsalo bien. Quinta variación, y la más fetal. Eres igualita a tu madre o padre cuando te pones así. Esta activa trauma generacional. Es peligrosa. Si tienes una relación complicada con ese padre, ahora el psicópata vinculó tu respuesta emocional sana con un patrón familiar que quieres evitar. Resultado: suprimirás esa respuesta para no ser como ese padre. El psicópata acaba de hackear tu historia familiar para desactivar tus defensas. ¡Qué miedo! Entonces, ¿qué haces cuando alguien dice alguna variación de «eres tan sensible»? Aquí está la respuesta que Jung recomendaba y que te protege instantáneamente. Primero, no justifiques, no expliques, no te disculpes. El simple acto de explicar por qué te sentiste como te sentiste ya es entregar poder. No lo hagas. Segundo, devuelve el foco a la acción, no a tu reacción. La frase exacta: no estoy siendo sensible, tú estás siendo inapropiado. O más corto: mi reacción no es el problema, tu comentario sí lo es. ¿Ves lo que acaba de pasar? No entraste en debate sobre si eres sensible, redirigiste la conversación al comportamiento que causó tu reacción. ¡Excelente! Tercero, y esto es crítico, observa su respuesta a tu barrera. Si la persona es sana, dirá algo como «tienes razón, me pasé», o al menos reconocerá tu perspectiva. Si es un psicópata, escalará. Dirá que eres imposible, dramática, que no se puede hablar contigo. ¿Y sabes qué? ¡Perfecto! Porque acaba de confirmar que su objetivo nunca fue comunicación, era control, y tú acabas de identificarlo. Jung tenía un ejercicio que hacía con pacientes que habían sido presas de manipulación. Les pedía que escribieran todas las veces que alguien les había dicho «eres muy sensible» o variaciones. Después les preguntaba ¿qué precedió esa frase? Y el patrón siempre era el mismo. La persona había establecido una barrera, expresado incomodidad o rechazado algo. Y el manipulador respondió patologizando la respuesta, en lugar de ajustar su comportamiento. Jung llamaba a esto el método de invalidación selectiva. El manipulador nunca cuestiona tus emociones cuando le sirven. Si estás feliz, entusiasmada, complaciente, tu sensibilidad es perfecta. Solo cuestiona tus emociones cuando establecen barreras que lo incomodan a él. Esa selectividad es la firma. Y una vez que la ves, no puedes dejar de verla. Es como un antivirus mental. Déjame darte un ejemplo real de los archivos de Jung. Con nombres cambiados, claro. Paciente Sofía, mujer de 34 años, llegó a consulta en 1907 reportando que su esposo la hacía sentir loca. Cada vez que expresaba malestar por algo, él respondía, «eres demasiado emocional», como todas las mujeres. Ella empezó a dudar de sus propias percepciones. Jung le pidió que registrara cada interacción durante 2 semanas. En una de ellas, el esposo llegó tarde a la cena sin avisar. Ella expresó molestia. Él respondió, «eres muy sensible». Jung le preguntó, «¿Tu esposo te dice que eres muy sensible cuando llegas tarde tú?» Ella lo pensó. «No, nunca». Cuando ella llegaba tarde, él expresaba molestia abiertamente y ella se disculpaba. Pero cuando él llegaba tarde y ella expresaba molestia, ella era muy sensible. ¿Ves la asimetría? Él se permitía sentir molestia y esperaba que ella la validara, pero cuando ella sentía molestia, era patologizada. Eso no es comunicación, es entrenamiento, entrenarla a suprimir respuestas que lo incomoden. Jung hizo que la paciente Sofía practicara una respuesta confidente durante 1 mes. Cada vez que el esposo dijera, «eres muy sensible», ella debía responder, «necesito que respondas a mi preocupación, no que analices mi emoción». La primera vez que lo intentó, el esposo escaló dramáticamente. Gritó que ella era imposible, que no podía decir nada. Jung le explicó,
Está enfurecido porque dejaste de jugar el rol asignado. El rol era, tú expresas incomodidad, él la invalida, tú te disculpas, él continúa el comportamiento. Rompiste el patrón, y ahora él necesita restaurar el control mediante intimidación. La paciente Sofía mantuvo la barrera. 3 semanas después, el esposo intentó nuevamente. Eres muy sensible. Ella repitió, responde a mi preocupación, no analices mi emoción. Esta vez, él cedió parcialmente. No se disculpó, pero ajustó su comportamiento. Jung anotó en sus archivos, el manipulador solo respeta barreras cuando el costo de violarlos excede el beneficio de mantener control. Es pura estrategia. Ahora, necesito que entiendas algo sobre el timing de esta prueba psicológica encubierta. El psicópata no la usa en el primer encuentro, la usa después de establecer una base de confianza. Porque si te dice, ¿eres muy sensible cuando recién te conoce? Tu respuesta instintiva es distanciarte. Pero si lo dice después de semanas o meses de haberte hecho sentir especial, comprendida, validada, tu respuesta cambia. Ahora tienes inversión emocional, ahora tienes historia compartida. Ahora piensas, tal vez sí estoy siendo sensible, porque él siempre fue tan bueno conmigo antes. ¿Ves cómo funciona? La validación previa se convierte en el contexto que hace que aceptes la invalidación posterior. Jung identificó esto como credibilidad acumulada para invalidación diferida. En términos simples, te tratan bien 80% del tiempo para que aceptes maltrato 20% del tiempo. Es un truco psicológico. Y ese 20% es donde miden si eres controlable. Aquí está el test definitivo para saber si alguien está usando esa frase como prueba de vulnerabilidad o si genuinamente está comunicando. Pregúntate esto. ¿Esta persona también examina su propio comportamiento o solo examina mi reacción? Si después de decirte, eres muy sensible, la persona reflexiona sobre qué hizo que provocó esa sensibilidad, es comunicación. Si solo se enfoca en tu reacción sin nunca cuestionar su acción, es manipulación. Ejemplo de comunicación sana. Siento que reaccionaste muy fuerte a lo que dije, pero quiero entender qué te molestó exactamente porque no era mi intención lastimarte. Ejemplo de manipulación. No puedo creer lo sensible que eres. No se puede hablar contigo. ¿Notas la diferencia? Uno busca entendimiento, otro busca sometimiento. Y esa diferencia lo es todo. Carl Jung desarrolló una técnica específica para personas que habían sido internadas en autoinvalidación. La llamó restauración de autoridad emocional interna y funciona en 3 pasos. Paso 1. Identificar el patrón histórico. Escribe cada vez que alguien invalidó tu respuesta emocional. No solo la frase ¿por qué te pones así?, sino cualquier variación. No era para tanto. Estás exagerando. No puedo creer que te moleste eso. Escríbelas todas. Paso 2. Identifica qué precedió cada invalidación. Y vas a notar algo. Siempre precedió un límite que estableciste, una preferencia que expresaste o una incomodidad que verbalizaste. La invalidación nunca es aleatoria. Siempre es respuesta a tu autoafirmación. Paso 3. Reescribe cada interacción con la respuesta que Jung recomendaba, no la respuesta que diste, sino la que deberías haber dado. No estoy siendo sensible, tú estás siendo inapropiado. Este ejercicio no es para cambiar el pasado, es para reprogramar tu respuesta automática en el futuro. Porque aquí está lo que Jung entendió, que la psicología moderna tarda décadas en confirmar. No cambiamos comportamientos mediante comprensión intelectual, cambiamos comportamientos mediante ensayo mental repetido. Cada vez que reescribes una interacción pasada con una respuesta protectora, estás creando un nuevo patrón neural. Estás entrenando a tu cerebro en la respuesta que quieres automatizar. Y la próxima vez que alguien diga, ¿por qué te pones así?, tu respuesta no será disculpa, será límite. No porque lo pensaste, sino porque lo entrenaste.
Jung escribió en 1912, «La conciencia no nos protege de la manipulación, la práctica sí». Y tenía razón absoluta. Puedes entender perfectamente cómo funciona esta prueba psicológica encubierta, pero si no ensayas la respuesta protectora, en el momento de presión responderás con el patrón viejo. El conocimiento sin entrenamiento es inútil. Ahora, déjame mostrarte algo que Jung descubrió sobre el lenguaje corporal que acompaña esta frase. Porque el psicópata no solo dice, ¿por qué te pones así? Lo dice con un lenguaje corporal específico que amplifica la invalidación. Señal 1. Sonrisa condescendiente. Esa media sonrisa que dice, eres tan predecible o qué tierna tu ingenuidad. Esa sonrisa activa vergüenza. Y la vergüenza es el arma más efectiva del manipulador, porque te hace querer esconderte, no defenderte. Señal 2. Tono de voz condescendiente. Hablar como si le estuvieras explicando cosas a un niño pequeño. ¡Ay, mi cielo! ¿Por qué te pones así? Ese tono te infantiliza, y cuando te sientes como un niño, no ejerces poder de adulto. Señal 3. Contacto físico condescendiente. Palmadita en la cabeza, toque en el hombro mientras dice, relájate. Ese contacto físico está marcando territorio. Está diciendo, tengo permiso de tocarte. Incluso cuando estás estableciendo barreras. Si alguien combina la frase, ¿por qué te pones así?, con cualquiera de estas tres señales, no es comunicación, es dominación. Jung trabajó con una paciente en 1908, la paciente Sofía, que reportó algo misterioso. Su hermano Javier siempre la invalidaba con la frase «¿Por qué te pones así?», pero lo hacía mientras reía. Esa risa la confundía, porque pensaba, si está riendo, tal vez no es tan grave, tal vez sí estoy exagerando. Jung le explicó, la risa no es indicador de inocencia, es amplificador de humillación. Él ríe para señalarte que tu dolor es entretenimiento para él. Esto es brutal, pero necesario entenderlo. Cuando alguien se ríe mientras invalida tu emoción, no está aligerando la situación. Está demostrando que tu vulnerabilidad le causa placer. Y eso no es torpeza social, es sadismo. La paciente Sofía hizo el ejercicio de Jung. La próxima vez que su hermano Javier dijo, ¿por qué te pones así?, mientras reía, ella respondió, ¿encuentras divertido mi malestar? Eso dice más de ti que de mí. El hermano dejó de reír, se puso serio, se enojó, porque ella acabó de exponer el juego, y el juego solo funciona cuando es invisible. Entonces, ¿cómo distingues entre alguien que genuinamente cree que eres sensible versus alguien que está usando esa frase como herramienta de control? Aquí está el test de Jung. Invierte la situación. La próxima vez que esa persona exprese malestar por algo, observa tu respuesta y luego observa cómo reacciona. Si tú dices, ¿por qué te pones así? Si es una persona sana, probablemente explicará por qué le molestó, o reconocerá que tal vez reaccionó exageradamente, o te preguntará por qué piensas eso. Respuestas variadas, pero todas incluyen reflexión. Si es un manipulador, escalará inmediatamente, se enfurecerá, dirá que no es lo mismo, dirá que tú sí eres sensible, pero él tiene razones válidas. ¿Y sabes qué acabas de confirmar? Que por qué te pones así nunca fue una observación neutral, siempre fue un arma. Y él se enfureció porque le devolviste su arma. Jung llamó a esto inversión diagnóstica. Usas las herramientas del manipulador contra él, no para manipular, sino para revelar. Ahora, algo crítico que necesitas entender sobre esta frase y relaciones a largo plazo. Si estás en una relación romántica, familiar, laboral, amistad, donde
¿Por qué te pones así? Se ha convertido en frase recurrente. No estás en conflicto, estás en entrenamiento. Esa persona te está entrenando sistemáticamente a suprimir tus respuestas emocionales que le resultan inconvenientes. Y cada vez que cedes, cada vez que te disculpas, cada vez que modificas tu comportamiento para no parecer sensible, el entrenamiento avanza. Jung tenía una regla: si alguien invalida tus emociones más de 3 veces sin ajustar su comportamiento, no es comunicación fallida, es control intencional. 3 veces es el límite. Primera vez puede ser torpeza, segunda vez puede ser incomprensión, tercera vez es patrón, y los patrones son intencionales. ¿Qué haces si ya estás en una relación donde este patrón está establecido? Jung recomendaba algo radical para su época y sigue siendo radical ahora. Nombramiento explícito del patrón, no en medio de una discusión, sino en un momento neutral. La conversación exacta. Necesito hablarte sobre un patrón que noté. Cada vez que expreso incomodidad o establezco un límite, me dices que soy muy sensible o exagerada, y eso hace que yo empiece a cuestionar mis propias percepciones. Necesito que, cuando yo exprese malestar, respondas a lo que te estoy diciendo, no que analices mi emoción. ¿Puedes hacer eso? Ahora observa la respuesta. Si la persona se defiende inmediatamente, dice que nunca hizo eso o se enoja porque lo estás acusando, acabas de confirmar que el patrón es intencional. Si la persona reflexiona, reconoce el patrón y se compromete a ajustarlo, hay esperanza de cambio. Pero Jung seriamente advertía: no escuches las palabras en esa conversación, observa el comportamiento en las siguientes semanas. Las palabras son baratas, el cambio conductual es la única evidencia de intención genuina. Déjame darte un caso extremo de los archivos de Jung, que ilustra hasta dónde llega esto. Paciente R, un hombre de 29 años, llegó a mi consultorio en 1906, reportando que su padre lo había convencido de que estaba mentalmente inestable. Cada vez que Javier, que así se llamaba, expresaba cualquier emoción negativa, tristeza, enojo, frustración, el padre respondía: ¿por qué te pones así? Eres muy sensible, como tu madre que terminó en el hospital psiquiátrico Burgholzli. Javier vivió 29 años creyendo que sus emociones eran señal de inestabilidad mental heredada. Imagínate. Investigamos. La madre nunca estuvo en ningún manicomio. El padre inventó esa historia para patologizar las emociones del hijo. ¿Por qué? Porque el padre era incapaz de tolerar cualquier emoción que requiriera una respuesta empática de su parte. Entonces, entrenó al hijo desde la infancia a suprimir toda expresión emocional, mediante la amenaza de «vas a terminar como tu madre». Este es el extremo del espectro, pero el mecanismo es idéntico. Asociar tus emociones con patología para que las suprimas por miedo a estar loco o roto. Trabajé con Javier durante 2 años. El proceso fue desmantelar 29 años de condicionamiento. Y lo hicimos mediante un ejercicio específico. Cada vez que Javier sentía una emoción, debía escribir: ¿qué siento? Descripción pura sin juicio. ¿Qué causó este sentimiento? Situación objetiva. ¿Qué necesito? Acción o cambio que aliviaría el sentimiento. Y luego, crítico. Debía escribir: esta emoción es información, no patología. 1000 veces. Literalmente 1000 veces escribió esa frase. Porque entendí que deshacer un trauma profundo requiere la repetición masiva de un contramensaje. Javier recuperó su autoridad emocional. Y la primera vez que su padre le dijo: ¿por qué te pones así?, Javier respondió: mi sensibilidad es salud, tu intolerancia es el problema. El padre nunca volvió a usar esa frase, no porque se convenció, porque el arma dejó de funcionar.
Ahora quiero mostrarte algo que casi nadie sabe sobre mí. Y esta investigación, yo mismo fui presa de esta táctica en mi relación con Freud. Entre 1907 y 1913, cada vez que yo expresaba desacuerdo con las teorías de Freud, él respondía con variaciones de «estás siendo emocional, no racional». Freud patologizaba mi desacuerdo como resistencia neurótica. Y yo, que admiraba profundamente a Freud, empecé a dudar de mis propias percepciones. Hay cartas mías a Freud donde me disculpo por reaccionar exageradamente a desacuerdos teóricos. ¿Te suena familiar? Estaba haciendo exactamente lo que mis pacientes hacían: justificarme, disculparme, modificar mi comportamiento para no parecer emocional. ¡Vaya ironía! La ruptura entre Freud y yo en 1913 no fue solo teórica, fue yo recuperando mi autoridad intelectual y emocional. Y después de esa ruptura, escribí extensivamente sobre la invalidación emocional como herramienta de control. No era teoría abstracta, era un proceso personal, muy doloroso. Esto nos lleva a algo serioso, pero esencial. ¿Alguna vez tú usaste esta frase? ¿Por qué te pones así? ¿Eres muy sensible? ¿O variaciones? Si eres honesta, probablemente sí. Todos lo hemos hecho. Y no significa que seas un psicópata, pero sí significa que en ese momento usaste la invalidación en lugar de la responsabilidad. Tenía una regla personal: si invalido la emoción de alguien, estoy evitando examinar mi comportamiento que causó esa emoción. Cada vez que te descubras diciendo o pensando, esta persona es muy sensible, ¿serioso? Pausa. Pregúntate, ¿qué hice yo que generó esa respuesta? ¿Estoy dispuesto a ajustar mi comportamiento o prefiero que la otra persona suprima su respuesta? Si eliges lo segundo, no estás comunicando, estás controlando. Y reconocer eso en uno mismo es el primer paso para no convertirte en lo que estamos exponiendo en este video. Entonces, ¿cuál es la protección definitiva que identifiqué? No es una respuesta específica, es un principio interno. Lo llamé autoimpermeabilidad emocional selectiva. En términos simples, tus emociones no están sujetas a votación externa. Confía en ti sola, no necesitas que nadie más esté de acuerdo en que tienes derecho a sentir lo que sientes. Si algo te incomoda, esa incomodidad es válida por el simple hecho de que la sientes. No necesita justificación, no necesita ser proporcional según estándares externos. No necesita ser aprobada. Existe. Punto. Y cuando internalizas esto completamente, ¿por qué te pones así? Deja de tener poder, porque tu respuesta interna es: puede ser, y aún así necesito que ajustes tu comportamiento. ¿Ves cómo cambia todo? No estás debatiendo si eres o no sensible, estás manteniendo el foco en el comportamiento que necesita cambiar. Escribí en mi libro Tipos Psicológicos, publicado en 1921, el individuo que somete sus percepciones internas a la necesidad de aprobación ajena perpetua ha perdido contacto con su self verdadero. Vive en la persona, la máscara social, y esa máscara eventualmente lo consume. Esto es exactamente lo que pasa cuando aceptas por qué te pones así como un diagnóstico válido. Empiezas a vivir según la percepción externa de quién debería ser, no según tu experiencia interna de quién eres. Y esa división entre el self auténtico y la persona representada es la fuente de casi todo el sufrimiento psicológico. La presa manipulada no solo pierde seguridad, pierde identidad, porque ya no sabe qué siente realmente versus qué se supone que debería sentir. El proceso de recuperación que desarrollé tenía una fase final crítica. Después de que el paciente recuperaba su autonomía emocional interna, les hacía enfrentar situaciones donde sabían que serían invalidados. Exposición controlada. Y les daba una frase para repetir mentalmente antes, durante y después. Mi incomodidad es información valiosa que no requiere aprobación externa.
Repetir esa frase antes de entrar a la interacción disminuía significativamente la probabilidad de respuestas de sumisión. ¿Por qué? Porque preactivaba el marco mental correcto. No voy a defender mi emoción, sino que mi emoción no está en debate. Esa diferencia de marco mental lo cambia todo. Una es una posición defensiva, la otra es una posición soberana. Ahora, antes de terminar, necesito darte las señales de que estás recuperando tu autoridad emocional, porque el proceso no es lineal y vas a necesitar estos marcadores para saber que estás avanzando. Señal 1. Dejas de justificarte automáticamente. Alguien te dice, ¿por qué te pones así? Y tu primer impulso ya no es explicar por qué sentiste lo que sentiste. Tu primer impulso es redirigir al comportamiento. Señal 2. Sientes enojo en lugar de vergüenza. Antes, ¿por qué te pones así? Te hacía sentir avergonzada. Ahora te hace sentir enojada. Ese cambio emocional es evidencia de que ya no internalizas la invalidación, la reconoces como agresión. Señal 3. Observas el patrón en tiempo real. Alguien dice la frase y simultáneamente piensas, está intentando invalidarme. Esa conciencia en el momento es protección activa. Señal 4. Reduces el contacto con invalidadores crónicos sin sentir sentimiento de culpa. Antes pensabas, debería poder manejar esto, o tal vez soy yo. Ahora piensas, esta persona no es segura para mí, y actúas en consecuencia. Señal 5. Otras personas empiezan a decirte que cambiaste. Específicamente, te dicen que te has puesto más difícil, menos flexible, más confrontacional. ¿Y sabes qué? ¡Perfecto! Porque eso significa que dejaste de absorber comportamientos inapropiados para mantener una paz falsa. Estás priorizando tu integridad sobre la comodidad de los demás, y eso es señal de confianza, no un problema. Carl Jung, ese gigante de la psicología, advertía a sus pacientes: cuando recuperas tus barreras, las personas que se beneficiaban de tu falta de límites van a decirte que el problema eres tú. Anticípalo, no es señal de que retrocediste, es señal de que avanzaste tanto que incomodaste el sistema. Y eso es bueno. Si este video te dio claridad sobre una manipulación que no sabías cómo nombrar, si confirmó algo que tu instinto ya sabía pero no podías articular, considera apoyar este canal. Cada super gracias permite que este contenido llegue a más personas que necesitan recuperar su autoridad emocional. No es obligatorio, pero si te ayudó, ese gesto ayuda al canal a seguir creando contenido valioso. Y eso se agradece. Jung dedicó 40 años a estudiar cómo las personas pierden contacto con su yo auténtico. Y encontró que casi siempre empieza con una invalidación externa, que se convierte en una autoinvalidación interna. ¿Por qué te pones así, Javier? Es solo una de 1000 frases que hacen ese trabajo, pero es la más común, la más normalizada y por eso, la más peligrosa. Porque cuando algo es socialmente aceptado, no lo cuestionamos. Y cuando no lo cuestionamos, no nos protegemos. Este video es tu permiso para cuestionar, para confiar en tu incomodidad, para rechazar la recalibración de tu sistema emocional por personas que no tienen tu bienestar como prioridad. Tu sensibilidad no es un problema, es precisión. Es tu sistema de detección de peligros funcionando correctamente. Y cualquiera que te diga que lo desactives, no te está cuidando, te está preparando. Escribe en los comentarios si alguien te dijo algo que te hizo sentir incómodo, pero no supiste explicar por qué. Tu instinto te estaba avisando. Y si este video te ayudó a nombrar lo que sentías, compártelo para que llegue a alguien más que necesite escucharlo. La validación de tu propia experiencia no requiere el consenso externo, pero a veces ayuda a saber que no estás solo en reconocerla. ¡Ánimo!